Lea conmigo Apocalipsis capítulo 2. Vamos a comenzar este mensaje justamente a la iglesia de Éfeso, pero solo vamos a leer el último versículo, que es el versículo 7, para comenzar. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiero que repita conmigo la primera parte. Quiero que lo lea y que sus oídos igualmente lo escuchen. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire qué lindo, ¿verdad? El número 7 se entiende que es un tipifica a todas las iglesias, porque en el tiempo de Juan y en esa región que es el Asia Menor, lo que ahora es Turquía, existían más de 7 iglesias en ese tiempo. Las 7 cartas tienen cierta estructura que es básica y algunos elementos también en común, pero a su vez tienen notables diferencias. Nosotros tal vez podríamos cometer el error de pensar que enviar esas cartas tal vez era algo raro, pero no. En los siglos primero y segundo había una amplia comunicación en esa parte del reinado de Roma, y el escribir cartas era bastante común durante reinaban los romanos. Así es que estas cartas se destacan sobre todo y principalmente porque son una carta de Cristo enviada a las iglesias. De manera que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento 2 cartas a los Efesios. Tenemos la que escribió Pablo y esta que está introducida en el Evangelio, en la revelación de Juan, porque esa es una pequeña carta. Y vamos al versículo 1 del capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Encontramos en primer lugar la comisión y vemos una misión bien definida. Está dada a Juan para entregarla al ángel de la iglesia. La palabra ángel en griego o ángelos o angelus en latín significa literalmente mensajero. Un mensajero. Un ángel es un mensajero. Sea divino, sea humano, es un mensajero. Aquí podría referirse, ¿verdad?, en este caso de las iglesias, a alguien que está a cargo de una congregación. Podría ser hasta un maestro que estuviera a cargo de una congregación, pero lo más conocido es que esté un pastor a cargo de una congregación. Y como a los pastores o a la figura del pastor se le atribuyen muchos defectos y muchas cosas, qué bonito que el Señor le llama ángel de la iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo? Así es que está dirigida, ¿verdad?, esa comisión para llevarla a Juan al ángel de la iglesia, el que está a cargo de la iglesia. ¿Quiénes eran los destinatarios de esta carta? La iglesia que estaba en Éfeso, justamente. Pero antes de hablar de la iglesia en Éfeso, vamos a hablar un poquito para conocer lo que era la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una de las más importantes del Imperio Romano del Asia proconsular. Era casi tan importante como Antioquía. Dice que tenía unos 2,000 habitantes por ahí. El nombre de Éfesis significa deseo ardiente o deseable.
¿Por qué sería que a esa ciudad se le puso ese nombre? La Biblia registra de el por qué. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 19, porque vamos a leer cómo se le llamaba a esta gran ciudad en ese tiempo. Dice el versículo 35 del capítulo 19 de Hechos. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Así es que a esta gran ciudad se le llamaba guardiana del templo. Ese templo era dedicado a la diosa Diana, como hemos leído en la Escritura. Ese templo fue levantado en honor a esa deidad. Esa diosa era la diosa de la fertilidad, que en griego el equivalente es Artemisa. Si usted oye a Diana y oye a Artemisa, son lo mismo, solo que en diferente idioma. Era la diosa de la fertilidad. Las ruinas del templo de Diana fueron descubiertas allá por el año 1870 y dice que a partir de lo que se ve de las ruinas era un templo hermosísimo. Oiga bien, era 4 veces mayor que el Partenón, otra belleza antigua. Así es que este templo de Diana fue constituido una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Las monedas que se han encontrado con la inscripción de Diana Efesia muestran la verdad en el libro de Hechos, cómo se adoraba a esta, y volvemos al libro de los Hechos. Vaya conmigo de nuevo a Hechos para que vea cómo se adoraba a esta diosa. Versículo 27, siempre del capítulo 19, nos dice: porque no he, Hechos 19, aquí estoy en el 20, en el 27 dice: y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de ¿quién? De la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Era una de las grandes ciudades entonces, pero el evangelio penetró ahí. El evangelio penetró allá por el año 52 después de Cristo por medio de Priscila y de Aquila, que eran colaboradores ¿de quién? Del apóstol Pablo. ¿Sabe que el apóstol Pablo hizo un gran impacto ahí? Él tuvo que ir a Antioquía, como dice capítulo 18 de Hechos, pero dejó a Priscila y Aquila y el evangelio entró en la ciudad de los Efesios. Pero era un gran centro comercial, político, financiero, hermano, religioso. Al mismo tiempo llegó a ser el centro de paganismo, oiga bien, más grande que haya existido. Así es que ese era el panorama en el cual se encontraba la iglesia de Éfeso. Pablo tuvo ese gran ministerio y el impacto que el ministerio cristiano tuvo en ese lugar todavía puede verse por medio de las ruinas, porque a la entrada tenían 4 columnas, una dedicada a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. Quiere decir que sí, había hecho impacto la palabra de Dios en ese lugar. El remitente de la carta dice que es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, en la mano derecha. Para los que somos dextros o derechos, difícilmente se nos va a escapar algo si lo agarramos con la derecha, ¿no es cierto? ¿Ah? Usted podrá querer sostener algo con el pie, con el otro pie, con los 2 pies, o si algo quiere hasta con el codo, pero nunca lo va a sostener tanto como se sostiene con la mano derecha. Y dice que Cristo sostiene a las 7 estrellas. ¿En qué?
Él sostiene la mano, Él sostiene la iglesia con su mano y la sujeta firmemente porque Cristo es el dueño y es el Señor de la iglesia. Alabado sea su nombre para siempre. Y Él tiene a las 7 estrellas y Él se pasea por los candeleros de oro porque tiene constante vigilancia sobre las iglesias. Mire qué lindo es esto, hermano. Él anda de un lugar a otro y Él se pasea por su iglesia. Él sujeta firmemente. Y comenzando, le da alabanza a los de esta iglesia. ¿A usted le gusta que le digan palabras bonitas? ¿Y a quién no le gusta, verdad? El Señor sabe que nos gusta eso. Y sabe reconocer también. Él reconoció. Por eso, en primer lugar, alaba a esta iglesia. Dice el versículo 2, yo conozco tus obras. Conozco tus obras. No me las han contado. No he oído hablar de ellas. Yo las conozco. El Señor sabe lo que usted hace. El Señor conoce lo que usted hace. No es necesario que nosotros vayamos y le digamos, Señor, pero yo hago esto, pero yo hago lo otro. Él lo sabe. Él conoce las obras. Y esta iglesia, hermano, es elogiada por sus buenas obras. Sabe que Dios, en este caso, está hablando no a impíos. ¿A quiénes les está hablando? A la iglesia. Porque Dios no le pide al mundo que haga obras. Porque las obras sin Cristo son vanidad. Todo es vanidad. No hay, hermano, propósitos buenos. Es vanidad. Dios no le pide obras. Porque Dios no salva por obras. Dios salva por gracia. Mire lo que dice Tito. Vaya conmigo a Tito. Capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cristo está hablando aquí a los suyos después de que han sido salvos. Antes de ser salvos, ¿y qué buenas obras hacíamos, hermanos? Ninguna. Pero cuando somos salvos, se esperan buenas obras, se quieren buenas obras de parte del Señor. Mire lo que dice Efesios. Vamos a Efesios capítulo 2. Versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe por qué son importantes las obras en el cristiano? No es para salvación. Nosotros ya somos salvos. Dios ya nos regaló la salvación. El Señor tuvo misericordia de nosotros. El Señor lavó nuestros pecados y nosotros no lo merecíamos. Dele fuerte ese aplauso al Señor. No lo merecíamos. ¿Sabe qué hacen las buenas obras? Muestran lo que realmente somos. Mire lo que dice Tito. Regresemos a Tito, que por cierto es el santo más chiquito. Santito. Tiene a Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Está conmigo en este versículo? Quiere decir que cuando el cristiano, si es que es cristiano, no se le ven buenas obras, no tiene buenas obras, está negando la fe.
No tiene a Cristo entonces, porque del cristiano se esperan buenas obras y demuestran lo que realmente nosotros somos. Cristo comienza un elogio por las buenas obras de los efesios, porque estos eran activos, no eran holgazanes. Estos tenían planes y los realizaban, trabajaban para la obra del Señor. Cuando se proponían algo, lo llevaban a cabo. Y dice la palabra del Señor, y yo también conozco tu arduo trabajo. ¿Cuántos aquí han trabajado más de 12 horas? De una sola jornada. Diga sin temor, ¿cómo lo ha sentido? Pesado, cansado, agotador. Ese es un ejemplo de cómo ellos trabajaban. No secularmente, trabajaban en la obra de Dios. ¿Me está entendiendo? Ese es arduo trabajo. Un comentarista hace la diferencia entre lo que es trabajo y lo que son obras. Porque el trabajo, dice, más que todo puede traer cansancio. Y yo pensaba, cuando hablamos de obras, por ejemplo, un pintor, ese pintor, hermano, está ahí horas y horas, pero lo hace con complacencia. ¿Por qué lo hace? Porque él está esperando que luego le resulte una obra hermosa. Y lo mismo el escultor. Está con el cincel, dale que dale duro contra esos materiales porque está esperando sacar una buena estatua de ahí. Entonces él hace diferencia y yo dije, me parece que tiene sentido. Y es que algunas veces, hermano, el trabajo cansa también. ¿O no es cierto? El Señor Jesucristo, usted sabe que cuando ya Él entró al ministerio ya no fue carpintero más, sino que trabajaba para el Señor, lo que Dios le decía y el ministerio al cual Él había venido, pero Él tuvo cansancio en cierta oportunidad. ¿Cómo se encontraba Jesucristo cuando aquellos discípulos, afligidos por aquella gran tempestad, lo llegaron a buscar? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo, estaba cansado su cuerpo. ¿Se acuerda de los discípulos cuando el Señor los lleva a orar con Él? Y dice que cuando Él regresa, ¿cómo los halló? Durmiendo porque estaban cansados. Entonces el trabajo puede cansar. Los discípulos también se cansaron. Jesucristo se cansó. Y a esta iglesia le dice, yo conozco tu arduo trabajo. Trabajaban incansablemente esta gente. Y a continuación le dice, y también elogio tu paciencia. ¿Usted conoce la paciencia? Para los que no la conocen, es un fruto del Espíritu. Y el Espíritu está en cada uno de nosotros. ¿Ha orado usted por paciencia? Ya no ore. Ejercítela. Porque ya la tiene. Ya Dios se la dio. Es un don de Dios. Es un regalo del Espíritu Santo. La paciencia. Dios la da. Y estos tenían paciencia. Mire, algunas veces, hermano, hay gente que es puesta en el camino de alguno para aprender paciencia. ¿Le ha pasado eso? Pero usted saque ahí el fruto del Espíritu, ¿verdad? Porque en otro tiempo y en otro momento quizás le han tenido paciencia a usted también. No es que hemos sido tan, que se diga, ¿verdad? Tan dóciles, tan aquí, tan perfectos. El único perfecto se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. A Él le damos honor y gloria. El perfecto de perfectos, el Rey de reyes, Señor de señores y el que nos ha dado de su perfección. Y algo también que tenían estos efesios, es que eran buenos hermanos. ¿Sabes qué tenían? No podían soportar a los hombres malos. No los podían soportar. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Míreme, ¿qué les decían a los malos? Y Pablo, cierta oportunidad, dijo,
Miren a esos que se llaman hermanos, dijo, y andan en fornicación y no quieren dejar el pecado, ni coman con ellos. ¿O no es cierto? Así lo dijo el apóstol Pablo. Usted dirá, sí, pero mire, es que yo que lo quiero restaurar, que no, cuidadito, no se le va a estar pegando. En vez de que usted esté restaurando, a usted lo estén. ¿Comprendemos esto, hermano? Sí, porque no quiero malas interpretaciones, ¿verdad? Dice que no podía soportar a los malos y es que, mire, ayer oíamos el testimonio, bueno, en parte de la predicación, como el hermano rogando a la gente para que se componga. A creer. Si somos nosotros los interesados, hermano. Pero uno, compóngase, hermano, levántese, hermano, y ya no tenga ese vicio, hermano. Y mire, cuando uno debería de andar detrás de Cristo siempre, ¿o no es así? Discípulo del Señor Jesucristo. Pero hay unos hermanos que no se componen para nada. Y decía, no soportaban a los malos, porque malos siempre van a haber. Siempre van a haber. Y no lo dijo el Señor en la parábola del trigo y de la cizaña. ¿Sabe cuál es mi oración? Señor, fortalece el trigo de la iglesia. Porque la cizaña ahí va a estar. Pero si el trigo está fuerte, la cizaña no le va a hacer daño. Porque está fortalecida por el Señor. ¿Entiende eso, hermano? Alabado sea su nombre para siempre. Yo sabía que ustedes son bien inteligentes. Mire lo que hacían también. Has probado a los que se dicen que ser apóstoles y no lo son y los has hallado. Mentiroso. Los efesios no se le iba cual. Mire, no era fácil, no eran fáciles. Doctrinalmente estaban bien parados. Has probado, le digo. Y es que mire, el Señor fortaleció a esta iglesia de manera increíble. Y llegaron ahí sujetos, haciéndose pasar por apóstoles. Y ellos dijeron, no, estos no son apóstoles. Y es que, hermano, el Espíritu Santo nos da testimonio, incluso a nuestro espíritu, si nosotros somos o no somos hijos del Dios Altísimo. Dele fuerte el aplauso, si es para Él. Si es para Él, si es para Él, déselo fuerte. Alabado sea su nombre para siempre. Mire lo que dice el segunda de Timoteo, que lo escribe Pablo al joven Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos le dice, evita, y los efesios lo estaban haciendo. ¿Y no cree que esta palabrita y este título ahora es bien sonado, hermano? Si ahora cualquier líder se proclama, yo ya no soy pastor, soy apóstol. ¿Sabe qué distinguía a los apóstoles? Lo que distinguía a los apóstoles, aparte de que habían sido testigos de Cristo, testigos de Cristo. Hermano, esos hombres dieron la vida por el evangelio de Cristo. Esos hombres eran los que salían al mundo de ese entonces e iban a lugares en donde no había evangelio y ahí establecían iglesias con sana doctrina y ahí educaban a ancianos y ahí dejaban a autoridades para que gobernaran en esa iglesia y la cuidaran. Esos son los apóstoles. Y originalmente han sido 12 y se acabó. Solo el otro que dijo como abortivo, el Señor me ha llamado a mí y soy apóstol, y ese es el apóstol Pablo. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy se toma ese título como señorío. Hoy se toma así, agarro esta iglesia y esta iglesia, pero ¿para qué? Para que la iglesia me esté dando. Eso no es ser apóstol. Los apóstoles fueron sufridos.
Los apóstoles, hermano, tuvieron muertes terribles. Vaya y lea el libro de los mártires para que se dé cuenta cómo murieron todos los apóstoles. Atropellados, crucificados. Y los siervos de Dios casi nunca han tenido un buen trato. ¿O me lo va a negar? Incluso de dentro. Que eso es lo peor todavía. Como dijo Pablo, de afuera y de adentro. Pero lo que más duele es de lo de adentro. Le decía esta mañana a una hermana, usted del mundo no va a esperar nada bueno. ¿Qué vamos a esperar del mundo? ¿Qué va a esperar usted de compañeros de trabajo que no tengan a Cristo Jesús? ¿Y ese es el sufrimiento que tiene? Sí, ya dijo el Señor, si de ellos no vamos a hallar nada. Pero ¿sabes quién sí da? Es el Señor. Él es el que, si nosotros nos humillamos, Él nos exaltará delante de quien sea. Delante de quien sea, porque Él es el Rey. Porque Él es Señor de nosotros. Él es el amo, Él es el dueño. Mire, la iglesia de Éfeso entendía y sabía quiénes eran apóstoles y quiénes no lo eran. Y seguro también, mire, fuera, el que no es apóstol. Si ahora cualquiera se pone un título, hermano. Pero eso no significa nada. No significa nada. Hasta doctores hay que no tienen título. Sí. No le doy ejemplo porque no estamos en eso. Pero siempre ellos sabían distinguir quién era y quién no era. Pero ¿sabe qué otra cosa le elogio? Dice el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia. Oiga bien, otra vez la paciencia vuelve a salir aquí. Alguien dirá, como que ya me está hablando el Señor. Amén, hermana, por esa sinceridad. Y por eso Dios será glorificado. Habían sufrido. Ellos tenían la sana doctrina. Creían en Cristo, creían en su divinidad, creían en su nacimiento virginal. Hermano, ellos creían que el Dios de los cielos era el creador de todas las cosas. Ellos creían en el sacrificio como el pago por nuestros pecados. Ellos tenían todo eso, ellos sufrían pacientemente, dice, has sufrido y has tenido paciencia. Y un escritor dice, es posible que esa paciencia la hayan observado sufriéndole a los falsos maestros que no lo eran. Ellos se preguntaban directamente si esta gente era o no era, pero era una iglesia que sufría, era una iglesia paciente. Y llevaban la cruz de Cristo, porque solo aquel que lleva la cruz de Cristo puede sufrir legítimamente. Y vuelve a decirle, versículo 3, y has trabajado, ¿qué? Arduamente. Mire, otra vez, no habían desmayado. Aunque se habían llegado falsos maestros, habían llegado falsos apóstoles, no habían desmayado. No habían desmayado, no se habían cansado. ¿Y sabe qué? Esa es una de las paradojas. En cierta oportunidad, el predicador Moody, muy usado por el Señor, después de una de sus grandes campañas, llega a su hogar y llegó extenuado. Acuérdese que no habían vehículos como los hay hoy. Si ahora usted solo arranca el carro, ¿o no es cierto? Porque si le falla, lo manda al mecánico, pero lo tiene que tener rapidito. Así es que, mire, solo arranca su carrito y si está frío, hay calefacción. A excepción de algunos, ¿verdad? Nosotros anduvimos en uno que teníamos que sacar la cara. Pues no tenía calefacción, ni tenía aire acondicionado. Pero bien, eso es otra cosa. Pero, hermano, es bien diferente salir en su carrito, ¿verdad? Y venir cabal aquí. Viene hasta fresco usted. Pero en aquellos tiempos, a caballo, a bestia, en coches, tal vez incómodos, duros. Y le dijo la familia, no,
ya no vayas a la siguiente actividad, quédate descansando, le dijeron a Moody. Y dijo, un momentito, yo me he cansado en el trabajo, pero no me he cansado del trabajo. ¿Entendió? Fíjense que una sola preposición hace una gran diferencia. Yo me cansé en el trabajo, pero no me he cansado del trabajo. ¿Se ha fijado? Yo no sé si usted se ha cansado. Ay, Dios mío, dicen algunos, otra vez el refrigerio me va a tocar. Ay, que no llegó el hermano fulano, la hermana fulana, a él se lo hubieran dado. Pero hay otros hermanos que, ay, mi respeto, hermano. Yo ahí le dije a una familia, hermanos, pero se supone que en los grupos familiares es un refrigerio. Para compartir un cafecito, para compartir una bebida y no acostarse tan lleno, pues. ¿No será que por mi edad, ya lo pienso así? Pero refrigerio, esa es la idea que yo tengo. Pero no, hermano. Los hermanos iban a preparar el pollo guisado con verduras, con arroz, con ensalada y tortillitas calientes. Y le dije, hermano, ese no es refrigerio, le dije. Eso es cena, le dije. Mire, o sea, no está cansada. Y si se cansó y anoche dijo, ay, qué cansancio tengo, hoy en la mañana, aquí estaba. Y aquí estaba. Pero si estuviera cansada del trabajo, yo anoche trabajé, les hice cena a esos hermanos que vinieron y yo no voy a ir a la iglesia. Bien, hubiera quedado durmiendo. Si cada quien es dueño de cada quien. A menos que reconozcamos que el Señor es el que gobierna nuestra vida. Alabado sea su nombre para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. De hecho, fuimos, hermano, a un grupo anoche. Y voy bien. El ejemplo de refrigerio. Menos mal que, bueno, dije yo, aquí está el pastor. Y mira, ayúdame con el mío. Y nos llevamos el tuyo. Porque, hermano, no era refrigerio. Eso era otra cosa. ¿Verdad? Qué lindo es, hermano, cuando se trabaja por amor. Porque ahí se hace la diferencia. Es que dice, has trabajado y arduamente, pero has trabajado por amor, que es diferente. Por amor, es como la persona recién casada, la mujer recién casada. Y yo les citaba a ellos una ilustración que me gustó mucho de ese mismo comentarista que sacó a Moody. Hermano, dice, es como unas jóvenes que trabajaban en una fábrica, estaban pendientes de la hora, de la maquinaria, de la entrada, de la salida, pero de repente una de ellas ya no llegó a trabajar. Y le encuentra a la otra que estaba trabajando todavía en la fábrica y le dice, ya no te he visto en la fábrica, ¿qué ha sucedido? Es que me casé, le dice. Ya no trabajas, le dice, sigues trabajando. No, es que me casé, le dice. O sea, yo ya no trabajo, yo me casé. Ahora yo le hago una pregunta, sobre todo a las hermanas. ¿No se trabaja en casa? Desde el amanecer hasta el anochecer. No ha terminado la noche y ya usted está pensando en el día de mañana. A mí algunas veces me tiene que detener el pastor porque estamos en el desayuno y estoy pensando qué voy a sacar para hacer. Pero con él no funciona eso. No, yo estoy comiendo y a mí no se me ocurre nada. Pues sí, un estómago lleno y qué voy a estar pensando. Sí, pero a la hora que te dé hambrita, no se va a descongelar, le digo yo. No. Yo no puedo decidirlo. Pero, ¿verdad que así nos pasa? Y usted que sale del trabajo de su casa a trabajar fuera, lo tiene que dejar desde la madrugada, ¿qué? Y ya he hecho algunas veces, solo para llegarlo a calentar, ¿no es cierto? Pero ella decía, ahora no trabajo. Me casé. ¿Qué le pasaba? Lo hacía por amor.
Lo hacía por amor, porque cuando se hace por amor, hermano, llega el hombre cansado, llega la esposa, ahí, aquí está tu fresquito, aquí está tu comidita, calientita, calientita. Claro, hay oportunidades y hay matrimonio que los dos llegan al mismo tiempo. Hermanita, ayúdenle a la hermanita, por favor. Porque ella continúa trabajando. Trabaja afuera y trabaja adentro. Yo recordaba a una hermana, ella está aquí justamente y no creo que se moleste, pero ella tenía en su cocina un rótulo, cerrada los domingos. Cocina cerrada los domingos. Y lo cumplía. Y algunas veces creo que se le escapaba otro día por ahí. La diferencia es el amor. Pero hermano, ya cuando la esposa comienza, ya veniste vos. ¿Y qué querés que te haga? Servite. Ya está ahí, declinando, decayendo. Así es que, hermanito, si está sucediendo eso, usted también es responsable. Trabaje en ese asunto, para que su esposita no esté tan cansada. Mire, ustedes son bendecidos. Esto no se lo dije en el culto de las 8 de la mañana. Así es que, mire cómo es Dios de lindo. Dele fuerte el aplauso al Señor. Trabajan arduamente, pero por amor de mi nombre, y no has desmayado. Tantas cosas lindas que les estaba diciendo, hermano. Pero, versículo 4. Tengo contra ti que has dejado tu primera. Ay, hermano, el decaimiento espiritual era en ese entonces y lo sigue siendo hoy muy importante. La iglesia no se apartó de la doctrina. Ellos conocían doctrina, sabían doctrina. Se apartaron de lo más importante, la relación con su Señor. Eso es lo que les pasó. Dice una traducción que sería bastante apropiado decir: ustedes están dejando el mejor amor. Porque no solamente se trata de primero en el sentido de orden, sino también de importancia, y es el mejor amor. Y usted no me lo va a negar, el mejor amor no viene de hombre, el mejor amor no viene de mujer, proviene del Cristo de la gloria, de Dios que nos amó primero y nos ha dado a su Hijo amado. Es difícil para nosotros imaginarnos el nivel espiritual que esta iglesia había alcanzado, porque la alabanza que Pablo hace a esta iglesia, vaya conmigo a la primera carta de los Efesios, capítulo 1, vamos a leer, dos versículos, el 15 y el 16. Por esta causa también yo, habiendo oído, que dice, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor. Mire qué lindo. Amor no solo con el que me cae bien. Amor no solo con el que me presta dinero. Amor no solo con aquel que piensa igual que mí. ¿Qué dice ahí? Amor para con todos los santos. Y por eso dijo Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El nivel espiritual de la iglesia de Éfeso era alto. No era cualquiera iglesia, pero se estaban apartando de su relación con Dios.
Porque no solo es conocimiento todo. Ahora, hermano, el cristiano anda buscando y qué paso doy para hacer esto y qué paso aquí para lo otro y quiero unas reglas, qué reglamento aquí, qué reglamento allá. Si no arreglamos la vida espiritual, no hay reglas que nos ayuden. No hay sistema que nos ayuden. No hay procedimiento que pueda servir. Si no arreglamos nuestra vida espiritual primero. Y nuestra vida espiritual depende de la relación con el Señor Jesucristo, aquel que nos compró en la cruz del Calvario. De eso depende nuestra vida espiritual. No de que cante bonito, no de que trabaje más y más en la obra del Señor, si me olvido del Señor de la obra. ¿Cuánto tiempo paso yo con el Señor de la obra? Diariamente. Ah, no, ustedes porque están a tiempo completo en la obra. También fuimos miembros como usted. Y no hay título, no hay privilegio que pueda desquitarnos la devoción que debemos de tener con el Cristo de la gloria. No hay. El miembro como el que tiene un privilegio que ya le dije, no son privilegios. Estas son responsabilidades. Entre más grande es su privilegio, más grande es la responsabilidad. Así es que no es motivo de ufanarnos, de envanecernos o de jactarnos, sino es motivo de temer delante del Dios de los cielos, porque la responsabilidad es mayor. Pero como miembro, tenemos que buscar al Señor. Todos los días. Todos los días. Ah, usted como, nada, mire, a mí no me ponga. Usted ponga al Señor. Hay que buscarlo continuamente. Si de nuestra relación depende la vida espiritual. Si usted se olvida del Señor, olvídese, y no le va a funcionar nada. No, que mire que voy a hacer esto para llevarme bien, que con mi esposa me han dicho que sigue estos pasos, que sigue estos otros. Sigue el primer paso. Afiáncese del Señor. Agárrese del Señor. Dependa del Señor. ¿No dice el Señor, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador y vosotros sois los pámpanos? Y todo pámpano que no esté en mí no va a llevar fruto. ¿Ah? ¿De qué depende entonces? De nuestra relación con Dios. De nuestra relación con el Espíritu Santo. De nuestra relación con el Señor Jesucristo. De eso depende todo. Está bien, usted puede ir a buscar consejos profesionales, pero no le van a funcionar mientras usted no tenga una vida espiritual llena. No van a funcionar. Yo sé que ya algunos hasta lo han experimentado eso, que solo estando con Cristo bien, entonces todas las cosas, y no dice así la palabra, pues, y todo lo que hace prosperará. Alabado sea el nombre del Señor. Todo lo que hace. Pero cuando la obra en la iglesia le llega a ser pesada, ay, otra vez el culto. Y unos que vienen a los 8 días. ¿Ah? Ay, y esta mujer yo no sé qué. Vamos pues. Y lo mismo el varón, tiene que empujar a la mujer para que congregue, siendo que, hermano, es el bien para nosotros. Así es que, ¿ama usted al Señor Jesucristo? No conteste. No conteste. Analice sus obras y se va a dar cuenta. Si lo ama poquito, lo ama mucho, o no lo está amando como Él se lo merece. Pero continuemos. El Señor Jesucristo le dio alabanza, la elogió, pero no dejó de reprenderla. Y es que mire, el padre que ama al hijo lo disciplina y la reprendió, y duramente. No es cuestión, la reprendió porque la amaba, parte de su cuerpo, la amaba y la ama, y ama a la iglesia, el Señor Jesucristo. Así es que le dijo, no solo es elogio, no todo es reprensión,
yo quiero que tú te restaures. Versículo 5. Mire lo primero. ¿Qué dice? Recuerda. Dicen por ahí que recordar es volver a vivir. ¿Recuerda usted cuando se convirtió? ¿Recuerda usted cuán real sentía ese fuego, ese ardor, ese deseo de congregarse? ¿Recuerda usted lo que significaba Cristo para usted? Él era el todo. A usted no le importaba si lo iban a echar del trabajo porque Él es todo. Y teniendo a Cristo lo tenemos todo. Mire, yo recordaba en esta mañana, cuando nosotros estábamos jovencitos, que venimos a Cristo hace muchos años ya, varias décadas. Y fíjese de que llega el pastor del trabajo un día, que en ese momento no era pastor, éramos miembros, simple y sencillamente. Y llega del trabajo y yo ese día no tenía ganas de ir al culto, hermano. Y mire, y es que allá, bueno, yo no sé a dónde usted fue allá, pero nosotros teníamos culto todos los días. Yo no tenía ganas de ir. Nada, dije, no me voy a alistar. Y llega. Vámonos para la iglesia. Yo no me he alistado, le dije, no importa, así nos vamos. Ay. Mire, qué terrible. Pero hay que aprender, hay que aprender. Ay, no tenemos carro, le dije yo. Vamos a pedir un taxi, me dijo. ¿Y para dónde me hacía? Pues, hermano, no le di que me andaba buscando para que yo fuera a escuchar la palabra. Y yo un día en el cine, otro día en el salón de belleza. Y la última vez me dijo, bueno, yo la quiero llevar a que usted escuche la palabra de Dios, me dijo, y que haga lo mismo que yo he hecho. Porque si esto va a funcionar, me dijo, tiene que funcionar con Cristo. Y si no, me dijo, no me va a volver a ver. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Y qué cree que hice? Ya adivinó, ¿verdad? Hay que ser inteligente uno, hermano. Hay que ser inteligente. No, las otras veces yo ya estaba cambiada, lista. Pues sí, por la imagen. ¿Se da cuenta? Y ahora, yo creo que tengo el flu. Ay, tanto que trabajas está de más. Yo no voy a ir a la iglesia, segunda voz. ¿Va a dejar de ir al trabajo? Con dolor de artritis se va. Hasta con vendas, con temperatura, con fiebres. ¿O me lo va a negar? Y aquí en la iglesia solo somos tonteras. No me quedé, me estaban durmiendo unos cuantos en el de las 8, hermano. Y yo no me había fijado. Me tuvieron que decir, mire, cuando usted dijo que a la iglesia veníamos a dormir, yo me estaba durmiendo, me dijo un hermano. Bueno, qué bueno que la desperté, le dije. Hermano, aquí, fíjese que hasta dormir nos venimos como que no nos interesan las cosas del Señor. Yo no estoy aquí porque yo quiero, hermano. Y esto da nervio. Da nervio. Los que se han parado aquí tienen que saber. Usted dirá, pues, pero tanto años que la hermana Caridad. Me da nervio. Le digo. ¿Está comprendiendo? Y algunos durmiendo, sí, pero vaya a verlos en la noche anterior. Prendidos de los juegos, prendidos del televisor. Ahí no les da sueño. Y para orar, les pica hasta el pelo y las uñas. ¿Qué es eso? Y todavía decimos que amamos a Cristo. Recuerde de dónde ha caído. ¿Quién era usted en Cristo Jesús?
Nadie lo detenía, nadie lo paraba hablando del Señor, hablando de las obras maravillosas que el Señor tiene para sus hijos, de sus sanidades milagrosas. Porque el Señor todas esas cosas ha hecho con nosotros y no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que ha sido benevolente, misericordioso. Después de recordar, mire lo que dice. Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué le dice a la iglesia? Esto no es al impío. ¿Qué le dice? Arrepiéntete. ¿A quién le dice? A mí. A mí. Si se me ha olvidado cómo empecé, tengo que arrepentirme. Porque el Señor no se merece ese olvido. El Señor no merece que por los afanes diarios nosotros lo despleguemos al segundo, tercero, cuarto o quinto lugar o hasta donde a usted le da el deseo. Porque esto no es de deseo. Esto es de responsabilidad con aquel que me amó y se entregó por mí. Porque yo no merecía que Él me salvara. Y me salvó no por mis obras, sino por su misericordia. Arrepentirnos, porque muchas veces, hermano, nosotros tenemos una fachada de piedad. Ay, pero somos más lobos rapaces que a saber qué. Ay, hermano, cuidadito. Por ahí decía mi abuelita, mátalas callando, álzalas al vuelo, no sé cómo decía ella. Total que mátalas callando, cázalas al vuelo. Como que, ay, Señor, de las aguas mansas me tiene que librar Dios, ¿verdad? Porque de las turbulentas, decía, me libro yo. Ajá. Ay, hay gente que tiene apariencia de piedad, pero la niega con sus hechos. Y de todo eso hay que arrepentirnos. Nos llegamos a envanecer, nos llegamos a ser engreídos, solo porque ahora ya tenemos otra fachada. Hoy se ve bonito, se ve lindo, pero cuando estaba en el vicio, ¿cómo se veía? ¿Cómo se veía? Dígame, con el pecado. ¡Horrible! El pecado afea. El pecado destruye. El pecado no te puede dar nada bueno. Pero ahora ya estamos en Cristo. Tenemos otra apariencia. Nos vestimos de manera diferente, agradable. Y solo por eso. Momentito. ¿Y quién es usted en Cristo? Polvo. Y polvo de la tierra. ¿O no? ¿Qué somos? Que nadie nos puede decir nada. No, hermano. No seamos así. ¿Qué más podríamos decir? Nos jactamos, hermano. Jactanciosos, envanecidos, engreídos. ¿O no somos así alguna vez? ¿Verdad que sí? No, hermano, debemos arrepentirnos. De todas esas obras debemos arrepentirnos, porque no le agradan al Señor. Tenemos que arrepentirnos de esas obras. La iglesia necesita arrepentirse. Usted dirá, somos la iglesia de Cristo. Aquí lo dice. Aquí lo dice, no lo digo yo. Arrepiéntete. Si usted está igual o mejor que sus primeras, mejor recuerde, ¿cuál fue el momento espiritual más óptimo que usted haya tenido? En lo que usted se sintió en ese tiempo. Y si ese tiempo no está,
Si esas huellas ya desaparecieron, ¿qué nos toca? ¿Ah? Arrepentirnos. No, y que no le dé vergüenza. Y esa hermana espera que yo pase a arrepentirme. Si usted no se arrepiente y hace las primeras obras, mire lo que va a pasar. Versículo 5. Y haz las primeras obras. Pues si no, ¿qué pasa? Vendré pronto a ti. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Usted no me va a decir que esta iglesia es mejor que la de los Efesios. Y si a la iglesia de los Efesios le da esa palabra, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a mí? ¿Cuánto más a usted? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Es que yo allá, usted. Sí, allá muchos, ¿sabe qué? Caminaban kilómetros para irse a congregar. Allá muchos pasaban bajo tormentas, cruzaban quebradas y solo iban, algunos si tenían buena economía, tal vez iban con una lámpara Coleman, pero otros iban con un candil de querosén. Y ese candil no iluminaba más de un paso que usted tenía que dar. Lo que más hacía era ahumarlo de la nariz. Sí, cierto. Sus fosas nasales parecían chimenea. Pero allá iba. ¿Quién lo detenía? Nadie. Pero es que yo allá, sí. Yo allá usted hacía, deshacía esto por la obra de Dios. ¿Y aquí qué? ¿Acaso su Dios se quedó allá? Si su Dios se quedó allá, mejor regrésese. Porque si hemos venido a perder la vida, mejor vayamos a buscarla. ¿Me está comprendiendo esto? Porque Dios es el mismo allá y aquí, y nosotros no dejamos de ser hijos de Dios allá, aquí, ahí, y a donde vayamos somos hijos del Dios Altísimo. El apóstol Pablo, donde quiera que llegaba, buscaba una sinagoga para irse a congregar. Aquí todo lo tenemos a la mano y no queremos. No, y ya se me está poniendo triste. Pero esta es la advertencia. ¿Cuántas iglesias han sido cerradas después de haber experimentado un gran avivamiento? Ahora están enfrentando deudas millonarias, no pueden. Y es doloroso. ¿Qué pasó? No sabemos. Pero que no te pase a ti en lo personal. Porque nuestra alma es importante para el Señor. No quiere terminar Él con un tono negativo. Dice el versículo 6, pero tienes esto. Así es que alégrese. Tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aborrece las obras, no a los nicolaitas. Algunas veces nosotros nos confundimos. Odiamos a la gente y a grupos religiosos y a iglesias o congregaciones. Usted no tiene que odiar a nadie. Tenemos que amar. Y deje de andar criticando iglesias. Dios no nos ha mandado a criticar iglesias. El dueño de la iglesia es Él. El que juzga la iglesia es Él. No, que si usted figa y ponga sus ojos en Cristo, que nunca le ha fallado. Alabado sea el nombre del Señor. Dele fuerte el aplauso al Señor. Es difícil explicar quiénes eran o quiénes fueron los nicolaitas, porque no se encuentra referencia en la Biblia. Hay varias posturas. Aún unos han llegado a creer que tiene la mención de los nicolaitas tiene un valor simbólico, tal como la de Jezabel.
Pero hay una explicación que parece ser la más aceptada, y es que este era un diácono llamado Nicolás que apostató de la fe. Levantó su grupo y con corrientes gnósticas, él pensaba que para comprender el pecado había que llegarlo a cometer. Imagínense usted. En esto yo recordaba que ayer un hermano testificaba y decía que él estaba ayudando a un hermano porque el problema de él es que es muy mentiroso. Entonces él estaba tratando de decir que la mentira no es buena y que no le agrada a Dios. Y le dijo, no, yo tengo que ser mentiroso, porque la palabra del Señor dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermano, yo me quedé asombradísima, así como usted se ha quedado. Y sentí algo tan ridículo el entender eso de esa manera. Imagínese este otro. Había que cometer el pecado para entenderlo, y sobre todo se dedicaron a pecados sexuales porque no tocaban el espíritu. Pecaban con el cuerpo, pero no con el espíritu. Desviados completamente. Algunos llegan porque el equivalente de Nicolás también es el equivalente a Balaam. Recuerda al falso profeta Balaam, que indujo al pueblo por cuestiones de dinero. Entonces creemos que es un grupo levantado por este apóstata, y la iglesia de Éfeso llegó a aborrecer eso, no lo aceptaba, pero estaban decaídos espiritualmente. Ahora les digo, mire qué lindo es el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque no todos pueden escuchar la palabra de Dios. Pueden oír un sonido audible, pero no tienen percepción espiritual para captarla. Y Dios le está hablando al que tiene percepción espiritual. No está tratando con los que no la tienen. El que tiene, dijo, que oiga. A mí me gusta eso, hermano. Aquí el Señor no está rogándole a nadie. Por favor, hijito, abre tus oídos, papito lindo, que esto es bien para tu vida. El que tiene oídos, que oiga. Es que mire, hermano, las cosas del Señor no son rogadas, hombre. Yo por eso no sirvo para evangelista. A mí no me gusta rogar, porque yo me pongo y yo digo, no, hombre, si lo que le estamos ofreciendo es la vida misma. Pero los que evangelizan no tomen mi ejemplo, por favor. Yo no ruego mucho. Si va a venir, pues venga. Si se va a arrepentir, pues arrepiéntase rápido, porque a usted le conviene. ¿O no le conviene a usted? No vamos a estar rogando, hermano. Bueno, yo. Si el bien es para usted, es como que yo le esté, diezme, hermano. Si usted quiere diezme y no también, es problema suyo. En esta iglesia, los que nos conocen desde el principio saben, nosotros nunca hemos andado hambrientos. Ay, traiga el diezmo, venga el diezmo. No, hermanos, el diezmo es voluntario, es de un corazón agradecido con Dios. ¿Y sabe para quién es el beneficio? Para usted mismo. Si usted quiere ser beneficiado, pues lo va a hacer. Y si no quiere ser beneficiado, pues no lo haga. Pero esta iglesia, si es de Cristo, será sostenida aún por los cuervos, porque Él la ha establecido en este lugar. Y así hemos estado todo el tiempo que le hemos servido al Señor. Aunque hemos pasado por dificultades económicas, nunca nos hemos parado frente a la congregación a pedir para nosotros. No es ese el estilo del siervo de Dios, porque el siervo de Dios sabe de dónde proviene su alimento. Proviene de las manos de aquel que nos sostiene y ha dado su vida por nosotros en esa cruz del Calvario. No todos pueden escuchar la palabra de Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Y esta expresión la usó mucho el Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan las parábolas? El que tiene oídos para oír.
que oiga. El que tiene oídos para oír, porque es el Espíritu Santo el que enseña a la iglesia. Y mire lo que nos promete: al que venciere, o sea, a la iglesia genuina, no al que se llama ser cristiano y no lo es, al que venciere. ¿Y sabe cómo podemos vencer? Solo vencemos con la sangre del Cordero. La sangre del Cordero es la que nos hace vencedores. Y dice, le daré. ¿Qué le dará? A comer del árbol de la vida. ¿A dónde ha oído hablar de ese árbol? En Génesis. Le fue prohibido al hombre comer del árbol de la vida. Le dijo Dios, hay que sacar a Adán y a Eva, porque estos pueden abusar y llegar a comer del árbol de la vida. Ya hay que sacarlos, ya fallaron, que se vayan. Y empezó el calvario para el hombre. Así es que si usted cree que trabaja y trabaja solo, no, ya estaba escrito. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan. No es así. No le digo, hay que sacar a esto. Hay que sacarlos, que se vayan. Porque el paraíso que Dios le había entregado a Adán y a Eva se perdió a causa de la desobediencia y le fue prohibido comer. Pero, ¿qué vemos aquí? Que si el primer Adán con su desobediencia perdió el paraíso, aquí encontramos al Cristo de la gloria, el segundo Adán que ha recuperado el paraíso para que su nombre sea reivindicado y pueda entregarnos a nosotros, hermanos, ese premio de comer del árbol de la vida. Si en esta vida usted tiene una vida abundante, hermano, cuando nosotros estemos en la presencia del Señor y comamos en ese jardín de Dios del árbol de la vida, vamos a tener una vida que no podríamos explicarla porque nunca se ha vivido antes. El Señor Jesús recuperó ese paraíso perdido para que usted y para que yo también podamos estar en ese paraíso del cielo. Dele fuerte el aplauso al Señor y póngase de pie. Póngase de pie. Aplauda, aplauda al que recuperó ese paraíso. Para nosotros lo hizo. Para nosotros lo hizo. Oh Dios, alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador haciendo la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento, te necesito, creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Amén. Para más información, llámanos al 301-933-7191 o escríbenos a info@iccmd.org. Puedes visitarnos en www.iccmd.org o síguenos en Facebook y Twitter como IC Canaán. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.